una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hace un tiempo se viene trabajando una reforma al Código de Trabajo de la República Dominicana. Nosotros en diversas ocasiones lo hemos tratado en esta mesa. Y ha vuelto a referirse al tema de lo que están discutiendo el ministro Luis Miguel de Camps, y ha dado una noticia en sus declaraciones, responde a las inquietudes de los sectores de los trabajadores sobre el temor de eliminar la cesantía, que es un derecho que tienen los trabajadores y una obligación que tienen los empleadores. La cesantía es un beneficio porque es un lapso de tiempo, es un periodo que en el proceso del despido tiene que tomar en cuenta los empleadores, los patronos, como se decía en el lenguaje de hace varias décadas. ¿Por qué ha tardado tanto este tema de la reforma del Código Laboral, del Código de Trabajo, si sobre todo los sectores de los trabajadores son los que más han solicitado que aceleren esa parte? Hay varias cosas que deben tomar en cuenta y al parecer, al ser un diálogo tripartito, es decir, los representantes del gobierno, que representa el Ministerio de Trabajo, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, que aunque han perdido terreno los representantes de los trabajadores, pero por lo menos quedan cabezas representando a los trabajadores, porque en el concepto de paz laboral que se habla y que están tomando en cuenta no afectar, no se siente como en la década de los 80, que se daban las huelgas por aumento de salario de los trabajadores. Ya hace mucho que no hay esos conflictos, llegan a acuerdos y eso es bueno. Ahora bien, en este proceso de tantas reformas que se avanzan en la República Dominicana, esta que comenzó antes, ese tema de la reforma al Código Laboral, que la última fue en el 1992, hace más de 32 años, en esta parte no pueden hacerse, quizás sea eso, no pueden hacerse a la carrera, pero hay temas que han aflojado del debate, que han sacado del debate, como es el tema del trabajo doméstico, donde se da, digamos, un abuso permitido, para no ser radical en el lenguaje, con ese servicio tan importante que mucha gente, muchas familias de este país se beneficia, y que debe reconocérsele mayores derechos a la gente que va a trabajar a una casa de familia. Y ojalá en esa reforma afloren a acuerdos que beneficien a esas trabajadoras y a esos trabajadores. Porque es sencillo, aunque es una necesidad, pero no es una obligación. El que quiera contratar servicio, como le dicen, que ya no se debe decir así, sino empleados en la casa, el que no lo pueda contratar, que no lo contrate, que atienda a su bebé y que trapee la casa y que cocine, que lo hagan ellos. Después de todo, eso no es una empresa. En la empresa sí es obligatorio tener los trabajadores, porque una fábrica sin trabajadores es imposible que funcione. Gente que venda sus horas de trabajo, su fuerza de trabajo, como se le llama. Hay dos cuestiones que menciona Miguel de Camps
en una entrevista dada a el periódico Diario Libre, y es que se está buscando la forma de que los conflictos laborales se resuelvan sin llegar a la justicia. Eso como que hay que esperar, porque no se le puede quitar el derecho que tienen ambas partes, pero nosotros nos inclinamos en favor y no ocultamos nuestra simpatía de inclinarnos por los trabajadores, porque en la relación obrero-patronal o en la relación empleado y empleadores, el trabajador es la parte débil, porque no tiene el control, no es el dueño del capital, no es el que tiene poder de contratar y de despedir. Por lo tanto, si nos dijeran a nosotros como que quitarían, eliminarían esa parte del derecho de ir a un tribunal, entonces estaría perdiendo terreno el trabajador. Por eso nosotros le ponemos interés a este proceso de reforma del Código de Trabajo, porque nadie puede permitir, y los sindicatos no pueden permitir que se afecte el derecho de los trabajadores. Porque está bien, hay que reconocerle, y siempre se ha reconocido, el derecho de los empleadores, perfecto. Pero no puede ser que eliminen esas vías de irse a los tribunales. Porque si no, entonces comenzarían los empleadores a abusar de los trabajadores que quieren salir de las empresas o de los trabajadores que se vean obligados a despedir por alguna razón. Despidos injustificados se llama cuando hay que remunerar, o la acumulación de las prestaciones. Y el otro asunto que sí sería una buena noticia de alguna manera es de reducir de alguna forma el tiempo para resolver los conflictos laborales. En este país hay casos laborales que duran 5 años, 7 años, 8 años y más. Entonces, piense usted bien, pensemos bien. Una trabajadora, un trabajador que está en una empresa y que se ve necesidad de cambiar de empresa, o sea, de irse, de romper el contrato, porque se supone que es un contrato. Bueno, no se supone, es un contrato, y los contratos terminan cuando una de las partes decide no continuarlo. Eso es un espíritu de las leyes y de los derechos de la gente. Entonces, si una persona se ve sin empleo por alguna razón y tiene acumulado unos derechos en una empresa, ¿cómo es posible que el sistema, por cuestiones procesales de los tribunales de trabajo, tenga que esperar 5 años para recibir un dinerito que le corresponde? Entonces, eso sí debieran profundizar, emplearse a fondo para lograr una solución que permita, incluso para el dueño de una empresa, para el empleador, es más beneficioso cerrar cuanto antes ese compromiso con los trabajadores. Nosotros creemos que sí, porque no va a hacer nada con quedarse con un dinerito que de todos modos tendrá que entregarlo. De manera que nosotros seguimos poniendo fe en este proceso de reforma del Código de Trabajo, sin afectar a los derechos de los empleadores, pero tomando en cuenta a los trabajadores y trabajadoras que necesitan protección del sistema.